En el nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Buenas tardes. Queremos saludar a los señores y señoras senadoras que están presentes, a la subsecretaria Ignacia Fernández, que viene en reemplazo del ministro por razones protocolares, imagino que está ocupado, a Javier Palomino, a la señora Catalina Núñez, al director de CONAF, al asesor legislativo, don Diego Durán, y también a la Secretaría y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos ¿cuenta, secretaria? Sí, señor presidente. Ha llegado de la Subsecretaría de Agricultura el Plan de Invierno 2024 que está en el escritorio de sus señorías. Una solicitud de audiencia de la Mesa Birregional del SAC, Biobío y Araucanía para explicar los riesgos, vivencias e inseguridades que experimentan día a día al realizar las labores en terreno. Y reiteran solicitud de audiencia el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile y la Red de Prevención Comunitaria. También han llegado oficio en cumplimiento de glosa a la Ley de Presupuesto del Subsecretario de Bienes Nacionales a la partida 14, capítulo 01, programa 03, glosa 06, de la Dirección General de Promoción de Exportaciones, la glosa 09, partida 06, capítulo 07, programa 01, de la Subsecretaría de Agricultura, la glosa 5 del programa 02, también la glosa 01 del programa 02 y la glosa 01 del programa de la partida 13. Y llegaron dos invitaciones de línea, una que invita a la conmemoración del 60 aniversario a desarrollarse el día 8 de agosto a partir de las 10:30 en la Plaza de Armas de Quillota, y otra que invita a una actividad en conmemoración al Día de Campo sobre bioinsumos y biopreparados a realizarse el 7 de agosto a partir de las 10 en el predio de Sergio Pérez, sector El Guindo de Longo Toma. Eso sería, señor presidente, la cuenta. Gracias, secretaria. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. Vamos a entrar en materia, vamos a seguir viendo el proyecto Cernafor. Secretaria, le ofrezco la palabra. Sí, señor presidente. La mesa técnica acaba de hacer entrega de la minuta de votación de la presente sesión y que comienza con el artículo 28, referida a las normas sobre facultades excepcionales del servicio para acceder a fuentes de agua en caso de incendio forestal. Esta es una proposición que hace la mesa técnica y habría que esperar posteriormente la indicación del Ejecutivo. Pero si quiere le da la palabra. Subsecretaria, le ofrezco la palabra sobre este punto. Sí, presidente. Muchas gracias. A ver, los artículos 28 al 32, referidos a las facultades excepcionales del futuro servicio Cernafor para la protección contra incendios forestales, habían quedado hace algún tiempo a la espera de la conformación de una mesa de expertos. Esa mesa de expertos sesionó, tuvo varias reuniones, conformada por el Colegio de Ingenieros Forestales, el CAS y la Asociación de Funcionarios de Protección contra Incendios Forestales. Fue una solicitud de la senadora Aravena que acogió el Ejecutivo, y efectivamente después de estas varias reuniones y de un trabajo con la SECPRES y la DIPRES, se llegó a un acuerdo sobre los artículos que están aquí propuestos. Las modificaciones, si bien estamos hablando del artículo 28 al 32, lo que se modifica son los artículos 32 y se agrega un nuevo artículo 31 y se agrega un nuevo artículo 32, a propósito del acuerdo al que aquí se llegó respecto de la creación de un registro nacional sobre protección contra incendios y normas para habilitar a entidades privadas en el ejercicio del control y extinción contra incendios forestales. Aquí lo más importante era poder resguardar de forma adecuada la participación de entidades privadas o de privados en el control de incendios, de manera tal de que efectivamente puedan ser un activo colaborador, pero siguiendo y acordando una serie de facultades que van a recaer en Cernafor para inscribirse y sobre todo habilitarse en el manejo y eventualmente perder esa habilitación si es que
esos requisitos no se cumplen. Los artículos 28 al 30 no tienen modificaciones respecto de lo que se había presentado anteriormente, excepto por la mención al nuevo artículo 32, digamos, en el texto, pero el contenido es el mismo y hablan justamente de estas facultades excepcionales del servicio para acceder a fuentes de agua, acceder a predios afectados, en el fondo acceder a propiedad privada. Gracias, subsecretaria. Javier, ¿quieres ahondar en algo? Gracias, presidente. En primer lugar, saludar a las senadoras, senadores, el equipo de la Secretaría y a los equipos de los senadores también que nos acompañan. Complementando a la subsecretaria, que ya lo ha explicado muy detalladamente, presidente, solo complementar indicando que esta mesa de expertos que se constituyó para tal efecto, solicitado por esta comisión, llegó a estas redacciones que básicamente, de alguna u otra forma, reformulan lo que originalmente había planteado el Ejecutivo. Si recordamos, se dio una discusión en esta comisión respecto a una propuesta que había hecho el Ejecutivo en torno a que existieran protocolos de coordinación de cumplimiento obligatorio. Pues bien, esa norma deja de existir y se crean dos nuevos artículos. Uno, por el cual se crea el Registro Nacional de Protección contra Incendios, el cual más bien es un registro que tiene por objeto llevar una nómina de las entidades privadas que ejecuten actividades para la protección contra incendios, con un fin de coordinación fundamentalmente. Y otro, distinto, que está en este nuevo artículo 32, que es un artículo que permite habilitar a determinadas entidades privadas para utilizar o hacer uso de las potestades públicas que se le asignan al Cernafor para, por una parte, acceder a fuentes de agua para poder extinguir incendios y, segundo, para ingresar a predios con la finalidad de realizar todos los trabajos de control y extinción de estos siniestros. Por lo mismo, estos dos artículos propuestos implican modificaciones meramente formales a los artículos 28 y 29, y el artículo 30, que ya estaba más o menos meridianamente acordado, presidente, por esta comisión, se refiere solamente a las normas de contratación excepcional del servicio. En suma, con esta propuesta estaríamos cerrando el título referido a las facultades excepcionales del servicio para la protección contra incendios forestales, y, si es que así su señoría lo estiman, presidente, de abrirse un plazo de indicaciones el día de mañana eventualmente, nosotros como Ejecutivo deberíamos ingresar esto mediante la indicación correspondiente. Gracias, presidente. ¿Cuánto tiempo necesitan para ingresar las indicaciones, Javier? Estamos bastante coordinados, presidente. Si se abre el plazo mañana, durante la tarde nosotros podemos ingresar las indicaciones. Sí, tres horas. Podría ser. Presidente, si me permite, para evitar cualquier problema, le solicitaríamos que pudiera ser hasta las 10 de la noche, para evitar cualquier problema. Más bien por la Secretaría, presidente, para que alcancen a tener el tiempo necesario. No, de acuerdo al reglamento, me dice la secretaria, que son 24 horas. Por lo tanto, vamos a dar las 24. ¿Ah? De acuerdo al reglamento, son 24 horas. Solo la sala puede cambiar, dar menos tiempo. Ok. Entonces, acordado que vamos a dar 24 horas para la indicación, que el Ejecutivo ingrese lo que conversamos. Presidente, disculpe, pero en ese sentido, nuestra consulta es si es que este texto entonces se sometería a votación al referéndum por los senadores o si nosotros tenemos la indicación y se vota conforme a esa presentación. Lo lógico sería que votáramos la indicación una vez que ingrese. Pero sería lo primero que haríamos en la primera reunión que tengamos, después de la indicación. Pero igual podríamos leerla hoy día para que sepa en qué tenor viene la indicación. ¿Les parece? Secretaria, ¿puede dar lectura? La minuta porque no. Pero corresponde a la página 102.
Presidente, perdón, es que si se vota referente a una hora, tenemos que obligadamente volver a votar cuando llegue la indicación. Vamos a dar lectura a la indicación que va a ingresar al Ejecutivo para que cada uno sepa en qué consiste. El debate lo hagan ahora. Bueno, el debate también lo podríamos hacer hoy día y así solamente votamos. ¿Ya? ¿Les parece? Ok. Secretaria, por favor, la indicación. Esto está en la nueva propuesta, corresponde a la página 102 del comparado, que es, dice artículo 28, antiguo 26, o no 26, pero los números han cambiado tanto, así que mejor si no lo vamos a enumerar por ahora. Dice, normas sobre facultades excepcionales del servicio para acceder a fuentes de agua en caso de incendio forestal. Artículo 28. En caso de incendio forestal, el servicio podrá acceder a predios excepcionalmente y por la vía más expedita posible, por sí o a través de los organismos de la Administración del Estado o entidades privadas a las que se refiere el artículo 321, para extraer agua de cualquier cauce a los que se refiere el título cuarto del libro primero del Código de Aguas, incluyendo las piletas, con la finalidad de abastecer a las aeronaves, vehículos o equipos destinados al combate de incendios forestales, con la cantidad de agua que sea necesaria y suficiente para su control y extinción. En el caso que la extracción de aguas deba realizarse de manera extraordinaria en humedales, el servicio deberá regirse por lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 21.600. Si fuera necesario, el Director Nacional del Servicio podrá solicitar por cualquier medio idóneo el auxilio de la fuerza pública, la que podrá actuar con desenrajamiento para el ejercicio de las atribuciones que señaladas en este artículo. Esa es la indicación que estaría ingresando. Así que ofrezco la palabra al Ejecutivo primero para que la explique y posteriormente a los senadores para que puedan. Javier. Presidente, este artículo es un artículo que ya había sido revisado por la Comisión, no teníamos mayores observaciones, solo que a propósito de las modificaciones de los artículos 31 y 32 que crean el registro y la habilitación, se hace la respectiva mención en este artículo, en este caso particularmente la habilitación. De todas maneras, en la lectura que se dio cuenta recién hay un pequeño error de tipo que en donde dice artículo 321 debería decir artículo 32. Solo con esa mención, este es un artículo que ya fue discutido por la Comisión, así que no me extenderé más sobre el punto, presidente. Gracias, Javier. Ofrezco la palabra a los senadoras y senadores. La senadora Sepúlveda, el senador Durán a continuación. Sí, solo una cosa práctica, ¿no? Porque dice, si fuera necesario, el Director Nacional del Servicio podrá solicitar por cualquier medio idóneo el auxilio de la fuerza pública. Si hay un incendio, estamos apurados, ¿no? Y hay que hacer esto. Yo creo que el Director Nacional no es muy... ¿Ah? Claro, entonces yo creo que desde el punto de vista práctico, yo no sé si esta atribución va a ser delegada... va a ser delegada a los directores regionales, incluso a los provinciales, porque así nos complica, ¿no? Entonces yo creo que quede muy claro qué es lo que va a ocurrir con esta delegación, porque para pillar al director es difícil. Y además, imagínate, tenemos incendios paralelos, como los que hemos tenido, ¿no? Entonces yo creo que hay que plantear la delegación. Eso, presidente. Esa es una de las preguntas. Gracias, senadora. Senador. Gracias, presidente. La verdad es que a mí me gustaría que me pudiera explicar el Ejecutivo esta referencia al artículo 32, si es que finalmente no se genera un proceso burocrático frente a una situación de riesgo de un incendio. Hacer referencia al artículo 32, un poco en la misma línea de lo que plantea la senadora Sepúlveda, solicitando una delegación de funciones, pero hacer referencia a este artículo, a su vez también, en casos humedales, a las reglas del artículo 40 de la Ley 21.600, cuando lo que establece esa norma son criterios para uso sustentable de humedales. Y aquí estamos hablando del uso del agua. Entonces,
Yo le quisiera preguntar al Ejecutivo si hacer referencia a estos artículos no termina siendo un acto más burocrático en torno a que el día de mañana, no sé, pues alguien se sienta con el derecho de presentar un recurso de protección y eso finalmente, o una interpretación a la norma, y eso finalmente va a ser más perjudicial. Es decir, o damos permiso completo o no damos, pero creo que, de acuerdo al análisis que me hacen quienes me asesoran, habría un sentido burocrático a esta norma que creo que le interesa generar la mayor flexibilidad posible. Gracias, senador. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Director o la subsecretaria. Gracias, presidente. Por su intermedio, contestarle a la senadora Sepúlveda sobre su preocupación respecto del rol del director nacional hoy día, y esperamos que siga siendo así. Esas funciones están delegadas en los directores regionales, obviamente no de ingreso a predios privados porque no se puede, pero sí todas las funciones que tienen que ver con, en el fondo, autorizaciones y decisiones vinculadas a la gestión de los incendios en el momento en que estos ocurren. Entonces eso se mantendría de la misma forma. Le ofrezco la palabra al director para, presidente, si está de acuerdo, para la respuesta al senador Durana. Don Cristian, tiene la palabra. Sí, presidente, por su intermedio, contestarle al senador para que efectivamente no se transforme esto en algo burocrático. Cada vez que exista un incendio se identifica un humedal y ahí se interviene. El artículo 40 de la 21.600 hace referencia a la necesidad de que los humedales mantengan su condición ecológica, régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo. Y en ese sentido, al momento de hacer alguna intervención en un humedal que esté inventariado, todo esto porque hay un registro de humedales en el SPAP, el servicio también tiene que presentar un instrumento que haga cumplir la 21.600 y en ese sentido se puede hacer en un acto la identificación de aquellos humedales que podrían eventualmente servir como fuente de agua en lugares donde el servicio no tenga las piscinas o no existe una fuente de agua superficial cercana, y se puede hacer en un acto todos aquellos humedales con un plan de manejo tipo que responda a los requerimientos de la 21.600, que es el resguardo de las características ecológicas, régimen hídrico superficial y subterráneo, y con eso bastaría porque son dos entidades del Estado que tienen un mismo propósito, senador. Javier, director, ¿puede apagar el micrófono, por favor? ¿Cómo? Ahí, gracias. Gracias, presidente. Por su intermedio al senador Durana. Esta norma debe leerse en dos momentos. Una parte es la habilitación que se está proponiendo en el artículo 32, que es previa a cualquier emergencia. Es una habilitación que debería realizarse, no sé, supongamos en los meses de que exista menos incidencia o posibilidad de incendio. Esa autorización seguirá su procedimiento administrativo y la entidad respectiva quedará habilitada. Luego, en el caso de producirse un incendio, la norma habilita al director del servicio para solicitar por cualquier medio idóneo rápidamente que esa entidad que ya está previamente autorizada pueda ejecutar esta facultad excepcional. De esta manera, entonces, nosotros vemos que no se produciría un tope burocrático porque la habilitación es previa a la emergencia, pero la autorización en sí misma para hacer uso de esta habilitación la otorga el director por cualquier medio, sea telefónico, sea, qué sé yo, un correo electrónico, un WhatsApp, lo que fuere. De tal manera que ahí puede ser más eficiente el actuar del Estado y particularmente el director ante una emergencia. Eso, presidente. Muchas gracias. Senadora Sepúlveda y senador Durana. Gracias, presidente. Mire, yo solo, a lo mejor no para que lo respondan ahora, pero esto da cuenta, el artículo 40, ¿no? que se establecerá criterios indicativos para el uso sustentable de los humedales. Entonces, si yo retiro agua, ¿no? Si yo retiro agua, se supone que yo tengo que resguardar los criterios ecológicos, de composición, estructura, funcionamiento y mantener el régimen hidrológico del lugar, ¿no? Entonces, eso supone haber tenido un estudio antes de ese humedal. Entonces, a mí me gustaría saber, porque recién estamos en la etapa de los catastros, o sea, esa fue la discusión que tuvimos en Valdivia.
Recién estamos en la etapa de los catastros, no hay estudios propiamente tal, que yo sepa. ¿Ah? Entonces, a ver si pueden ustedes de alguna manera recabar información quizás para la próxima sesión, si están haciéndose estos estudios para decir, bueno, no es cuestión de echar agua, ¿no? Después de tomarla, sino cuánta agua, en qué condiciones, etcétera. ¿Cuánto tiempo resiste, por ejemplo, ese humedal sin esa cantidad de agua o que perdemos, ¿no es cierto?, frente a esta extracción de agua. Entonces, a ver si para la próxima quizás nos puedan traer qué es lo que pasa con esos estudios. Eso, presidente. Gracias, senadora. El senador Durana y Carmen Gloria. No, lo que pasa es que la respuesta que da el director de CONAF es asertiva, entendiendo de que ya existe la georreferenciación de los humedales y por lo tanto uno perfectamente sabe la cantidad de humedales y el plan de acción que se puede generar porque estos están catastrados, pero no así las que pertenecen al sector privado. Entonces, en esta ley, su reglamento va a definir un periodo en el que vamos a tener catastradas estas piletas, lagunas o agua disponible que estén predios privados, porque si bien uno reconoce que los humedales están, ya es algo que está absolutamente georreferenciado, pero no sé, está así también los que pertenecen a predios privados, más aún en regiones que tenemos situaciones tan dramáticas como la región de la Araucanía o la del Biobío o Maule. Que hay, me imagino que hay sectores que no es fácil catastrar ni ingresar. Senadora Aravena. No, yo solo una pregunta en relación, porque a mí me parece que está bastante claro y bien preciso el artículo, pero el tema de los estados de excepción, solamente como para resguardar eso, porque en estricto rigor, dado que tenemos una alta experiencia en incendios en los últimos años en las regiones nuestras, la mayoría, digamos, de estos grandes incendios que requieren justamente de todo el apoyo de la ciudadanía, involucran estados de excepción, digamos, de emergencia, etcétera. Entonces, si va a haber algo en alguna parte o quizá la ley de incendios se va a hacer cargo de eso, porque claramente ahí debiera haber quizás un artículo que diga que cuando hay estados de emergencia, todo lo que aquí está normado puede, o sea, superarse en términos de que al estado de emergencia se le dan amplias atribuciones al Estado de Chile, dado que es una condición de riesgo para la ciudadanía. Todo esto es norma en la medida que no exista eso, que es superior. Entonces, solo como sugerencia que lo debiéramos incorporar en algún artículo, ya sea acá o en la ley de incendios, porque claramente eso viene, no digo que no hay que hacer esto otro, porque esto podría ser que está partiendo un incendio y aquí justamente tenemos como que esto no se transforme en una tragedia, pero la práctica nos dice que lamentablemente los incendios han sido tan complejos, tan grandes en estos últimos, en extensión y todo, que lo más probable es que por muchos años, hasta que no cambiemos las conductas, van a ser siempre en estado de emergencia, lamentablemente. Gracias, senadora. ¿Algo que acotar al Ejecutivo con respecto a lo que han planteado los senadores? Presidente, muy breve, es Javier. solo por quizás responder la consulta de la senadora Aravena por su intermedio. Precisamente estas atribuciones se deben regular atendido que la Corporación Nacional Forestal, ahora se transforma en un servicio público. Por lo tanto, al ser un servicio público, la ley debe asignarle específicamente las competencias y potestades que va a tener para poder ejercer sus funciones. Como el CERNAFOR va a tener las funciones de protección contra incendios, una de esas atribuciones específicas es la que le estamos entregando por este artículo. Pero ello obviamente no obsta a que en un estado de excepción constitucional se haga uso de todas las atribuciones que se le otorgan al presidente de la República o al jefe de la Defensa Nacional en su caso, en el supuesto específico. De hecho, la Contraloría se pronunció en la misma línea hace poquito a propósito de los incendios que ocurrieron el verano. Así que de esa manera lo que vemos nosotros es que esta regla, la que está puesta en este artículo, más bien sería una regla general, pero que luego, ante emergencias como las que usted ha escrito, senadora, por su intermedio, presidente, se aplicarían las normas del estado de excepción constitucional. Y muy breve respecto a lo que plantea el senador Durana, respecto a, por una parte, no sé si entendí bien el reglamento para la habilitación, como lo vamos a ver más adelante del artículo 32, nosotros esperamos efectivamente regular en el reglamento de los registros, en este caso, tanto los registros de la nómina como el de la habilitación,
los plazos involucrados para la habilitación, para que el servicio efectivamente tenga todos los incentivos para resolver de manera rápida y oportuna. Y respecto a los cuerpos de agua, en términos generales, los humedales deberían estar en el inventario que debe llevar el SBAP, inventario que efectivamente está en construcción, como lo ha señalado la senadora Sepúlveda, por su intermedio presidente. Y respecto de otros cuerpos de agua, va a depender el caso, pero lo que nos interesa con esta norma es que el servicio, en el caso en concreto, tenga acceso a la fuente de agua más disponible y más cercana en el momento de la emergencia, que más bien es en las primeras horas, porque después ya puede llegar efectivamente con otra provisión de agua para combatir el incendio. Pero ese es en ese primer momento en el que el servicio tiene que tener la atribución para ingresar a esa fuente concreta que está a la mano. Eso es, presidente. Muchas gracias. Gracias, Javier. Ofrezco la palabra. Perdón, director. Sí, presidente, por su intermedio, igual para despejar cualquier duda, tengo la especialidad en temas de hidrología superficial, de humedales, de cuencas, de usos de la tierra, en términos generales, sí. Y quiero dejarlos tranquilos, y les voy a poner un ejemplo, un Chinook, que son 10.000 litros de agua, un Chinook grande, un helicóptero pesado. 10.000 litros de agua significa 1 milímetro en una hectárea. 1 milímetro de espejo de agua, de extracción, en una hectárea, en 10.000 metros cuadrados. Eso es muy poco, digamos. Entonces, y los helicópteros pequeños, el Packet, son 1.000 litros. 1.000 litros o 1.200. Eso es prácticamente nada. Entonces, que se vaya a alterar también el régimen hídrico de un humedal por extracción de agua, o que se vaya a secar o que algo pase, más bien es una alteración física en un punto X para almacenar agua, porque el drenaje es suficiente como para aquello, para despejar esa duda más bien ecológica. Eso. Gracias, director. ¿Alguna otra consulta? Señoras senadoras, yo creo, para que veamos esta indicación el día miércoles, nosotros deberíamos ir a pedir mañana hasta las 10 de la noche para que le ingrese el Ejecutivo y así las podemos ver el día miércoles. De lo contrario, va a quedar para la semana subsiguiente. Entonces, quisiera pedir la venia a la comisión de dar el plazo hasta pedir a la sala, que autoriza hasta las 10 y la estaríamos viendo al día siguiente. ¿Están de acuerdo? ¿Todo se va a ingresar esto? Perdón. Todo. Vamos a pedir permiso a la sala para que sea hasta las 10 y nosotros la feríamos al día siguiente. ¿Les parece? Vemos el tema. A ver, yo le estaba planteando a Javier hace un rato atrás, antes de iniciar la sesión, ver la posibilidad que el tema de interfaz lo podamos dejar en la ley de incendio y no verlo acá para poderlo sacar rápido. Si ustedes están de acuerdo, para poderle solicitar eso al Ejecutivo en forma formal y que darle la oportunidad que ellos puedan plantear algo o exponer algo en ese minuto para que nosotros podamos tomar el acuerdo. ¿Ya? Javier o subsecretaria. Sí, presidente, si lo tiene bien, quisiéramos pedirle, porque vimos solo el artículo 28 y los que vamos a ingresar ahora son hasta el 32, digamos, de la indicación. Entonces, si pudiéramos ver los demás. Y respecto del tema de la interfaz, nos acompaña un asesor del Ministerio de Vivienda, que quisiéramos ver la posibilidad de darle la palabra para que pudiera... Entonces, terminemos de revisar esto. Eso. Y después vivienda. Ya. Sigamos con esto, secretaria. Avancemos entonces y después vemos el tema de interfaz final. Sí. Artículo 29. Normas sobre ingreso a predios afectados. En caso de incendio forestal, el servicio podrá acceder a predios afectados o amenazados por estos, por sí o a través de los organismos de la Administración del Estado competentes o entidades privadas a las que se refiere el artículo 32, con el objeto de realizar todos los trabajos necesarios para su control y extinción.
Si fuera necesario, el director nacional de servicio podrá solicitar por cualquier medio idóneo el auxilio de la fuerza pública, en la que podrá actuar con desenrajamiento para el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo. Porque El mismo- es igual que el otro. O sea, es redundante, dice lo mismo. Ya, pero, Javier, explique. Presidente, como bien indica el senador Donana por su intermedio, son dos artículos diferenciados, porque en el anterior caso es entrar a predios para extraer agua de distintas fuentes. En este caso, entrar a los predios para realizar todos los trabajos necesarios para la extinción, llámese cortafuego, etcétera. Debemos decir que efectivamente en algún momento pensamos en unificarlo y que quedara en un solo artículo, pero su complejidad llevó a que fueran separados uno con otro. Gracias, presidente. ¿Aclarado? ¿Alguna consulta o si no votamos? Secretaria en votación. Que también hay indicación. Ya me perdí. La 30 entonces. Ya, pero estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Artículo 30. En caso de incendios forestales, para la provisión de bienes y servicios que tengan por objeto abordar la emergencia y por el tiempo que sea necesario para darle respuesta, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada, podrá realizar trato directo o contratación excepcional directa con publicidad conforme a las reglas de la Ley 19.886. Por excepción, y en caso de urgencia, la Contraloría General de la República tendrá un plazo de 5 días para efectos de la toma de razón de resoluciones del servicio. La excepción y urgencia deberá constar en la respectiva resolución. Sin embargo, las resoluciones podrán cumplirse de inmediato sin perjuicio de su posterior tramitación cuando dispongan medidas tendientes a evitar o paliar daños a la colectividad o al fisco originados por incendios forestales calificados por el servicio. En estos casos será aplicable lo dispuesto en el inciso antepenúltimo del artículo 10 de la Ley 10.336. Estos decretos o resoluciones deberán remitirse para su tramitación por la Contraloría General de la República dentro del plazo de 30 días contados desde que se haya dispuesto la medida. Javier, te ofrezco la palabra para que expliques. Gracias, presidente. En realidad este artículo no tiene ninguna variación respecto a la formulación original. No tuvimos aquí mayores comentarios y como ya se ha leído, dispone de facultades excepcionales para acelerar los procedimientos. Eso es, presidente. Senadora Aravena. Yo solo una pregunta porque mi memoria no alcanza para tanto, pero como hubo una modificación de la Ley de Compras Públicas que me tocó ver a mí en Economía, solo preguntar si este artículo, dado la cantidad de años que estamos tramitando, conversa con la ley y si conversa con ella no hay nada que hacer. Perfecto, o sea, está armonizada con la ley. Así es, presidente, por su intermedio, a la senadora Aravena. Esto lo conversamos con el Ministerio de Hacienda y también en parte con el Ministerio de Economía y el inciso primero está evidentemente armonizado con la nueva ley de compra, toda vez que se hace referencia a los tratos directos o contrataciones excepcionales directos con publicidad, que es una nueva categoría de trato directo que está en la normativa, así que se hizo ese ajuste y lo estuvimos conversando con los colegas de Hacienda y Economía para que tuviera la debida armonía. Gracias. Gracias, Javier. No más. Secretaria, el próximo artículo. Artículo 31. Créase el Registro Nacional de Protección contra Incendios Forestales, el cual será administrado por el Servicio y tendrá carácter público. El registro tendrá por objeto llevar una nómina de las entidades privadas que ejecuten actividades para la protección contra incendios forestales con el fin de coordinar la gestión a nivel nacional. El registro mantendrá un catastro de las entidades privadas inscritas, información actualizada de los recursos disponibles declarados por las entidades privadas que ejecuten actividades para la protección contra incendios forestales y una clasificación de las entidades inscritas conforme a sus competencias, entre las que deberá existir una categoría para aquellas entidades que se encuentren debidamente habilitadas para ejercer las actividades de los artículos 28 y 29. Un reglamento dictado por el Ministerio de Agricultura deberá al menos determinar la forma y el modo en que deberá elaborarse el precitado registro, las condiciones y requisitos para que las entidades privadas se inscriban y provean la información sobre sus recursos disponibles y los requisitos para obtener la habilitación a la que se refiere el artículo 32, así como el procedimiento que el servicio aplicará para verificar el cumplimiento de los requisitos de habilitación. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Director. Muchas gracias, presidente. Solamente referirme a
quizá uno de los artículos de este set de mayor relevancia respecto a la coordinación a nivel nacional. Existen entidades privadas que le prestan servicio también a privados y existen ONGs también que realizan actividades de combate o de protección contra incendios que evidentemente tienen capacidades instaladas y capacidades que pueden aportar al sistema en su conjunto. Y de aquello el Estado, en este caso el Servicio Nacional Forestal, debiera tener al menos un registro para que coordine estas acciones en el territorio, ¿ya? Destaca, por ejemplo, lo que tienen las empresas forestales, que tienen un presupuesto muy similar al que maneja la Nación, justamente con las mismas capacidades o capacidades similares para algunas regiones concentradas o entidades que se dedican a las áreas de interfaz con recursos privados y que aportan a un sistema en su conjunto. Eso, presidente. Director, esto a modo de consulta, porque no sé si calza acá o en otro lado, pero está pidiendo el Colegio de Ingenieros Agrónomos una audiencia con nosotros porque ellos dicen que no están incorporados en registros. Entonces, no sé si estamos hablando de este mismo u otro. ¿Ya? No, distinto. No, suelos de grado. Suelo. Sí. Es otro. Lo que sí, por ejemplo, pasando al área agropecuaria, hay privados que atienden incendios en el área agropecuaria. Idea sobre las capacidades que son tan importantes, como las fuentes de agua, los tractores, los camiones aljibe, etcétera, que puedan ser parte del registro y tener un sistema en su conjunto. Pero eso está abordado en este artículo. Senadora Aravena. Dos consultas. La primera, que puede ser por ignorancia mía también, en relación, porque aquí no hay fecha para el reglamento, pero puede ser que hayamos acordado en alguna oportunidad que todos los reglamentos iban a ser con un plazo. Entonces esa pregunta no tendría sentido. Pero ahí me cuentan. Y lo otro es que mi región, voy a hablar por lo que conozco, mi región tiene, por la condición de incendios y por la condición de siembra, ¿cierto? Ustedes saben que se produce prácticamente casi todo, el 98% de los cereales del país. Hay agricultores un poquito más grandes que tienen un gran equipamiento en control de incendios, que ellos no prestan servicios, son para ellos, pero no sé si eso se contempla acá, porque de alguna manera esa tendría que ser una invitación a registrarse. Son gente que evidentemente va a querer ayudar, porque los incendios que se producen kilómetros más allá o igual podrían afectarlos, por lo tanto, pero hay que saber cuántos camiones aljibes tienen, retroexcavadoras varias, etcétera, de tal manera de que también en caso de que exista la posibilidad, y dado los perímetros donde trabajan, poder incorporarlos dentro de las personas que pudieran también facilitar equipamiento, maquinaria, etcétera. Entonces yo lo sugiero porque no está en la redacción, quizás tan claro, pero ustedes lo tienen contemplado sí, porque claro, las empresas privadas obviamente para funcionar van a inscribirse inmediatamente, eso no lo pongo en duda, pero hay un porcentaje no menor de personas de RUT, digamos, que podrían estar involucrados acá que habría que considerar. Gracias, senadora. Senadora. Le voy a dar la palabra al senador Durana y después responden. Y a la senadora Sepúlveda. Gracias, presidente. La verdad que el artículo 31 es: créase el Registro Nacional de Protección contra Incendios Forestales y que va a ser administrado por el Servicio Público y va a tener el objeto de llevar una nómina de entidades privadas. Yo creo en la relación y en la cooperación público-privado, pero los privados tienen fines de lucro. Yo no sé estas organizaciones, ONG que puedan existir, o mejor dicho, estas empresas que prestan servicio, ¿van a quedar a disposición del Estado? ¿El Estado los va a mandatar? Porque generalmente ellos, claro, si finalmente las mismas empresas tienen un seguro, este seguro va a funcionar como son las sociedades forestales, pero
Pero a mí me preocupa cuando entra el Estado, porque el Estado es muchas veces omnipotente y esto puede generar un desincentivo. Porque hoy día, ¿qué sentido tiene una empresa que presta servicios si el día de mañana yo ya no voy a estar a disposición de un privado, sino que voy a estar a disposición del Estado? ¿O qué sentido tiene el que se tenga algún seguro? Es decir, yo entiendo que está la parte colaborativa, pero muchas veces los incendios no son creados por los privados. Los incendios son creados muchas veces por personas insanas, delincuentes, pirómanos, que finalmente provocan estos tremendos daños. Y como decía una entrevista de ayer en el Mercurio, la fiesta no la puede pagar siempre el privado. Gracias, presidente. Senadora Sepúlveda. Sí, muchas gracias. A mí me parece muy importante lo que ha planteado la senadora Aravena, ¿no? De poder tener un registro, cómo estimulamos, ¿no?, a aquellos que son privados, que tengan su propia maquinaria, etcétera, y que puedan incorporarse en este registro. Porque cuando ocurren los incendios, yo diría que, o por lo menos mi experiencia es que todos quieren ayudar, ¿ah? Todos quieren ayudar. Y yo entiendo más bien este registro como una forma de coordinación, más que de tuición del Estado. Y lo segundo es que yo lo entiendo también porque quien maneja de mejor forma qué es lo que está pasando con ese incendio es la CONAF. O sea, creo que no es como tú supeditas, sino que cómo se trabaja en conjunto. Porque el simulador que tiene, que yo creo que sería fantástico que alguna vez pudiéramos verlo, el simulador que ustedes tienen, ¿no? ¿Cómo ustedes saben dónde va a ir el viento, cuánto es la velocidad, los sistemas de presión, etcétera? Es que es muy interesante de ver. Mi preocupación ahí es que quien maneja esos sistemas es gente que tiene mucha rotación y la estamos perdiendo. Esa gente. Y son cabros que tienen una tremenda, yo diría, vocación de estar horas de horas examinando y buscando. Yo le invito en esta ley, yo no sé si de que no tengamos ese nivel de que esas personas se queden en la institución. Porque además hay un conocimiento que ¿cómo lo vamos a descuidar? Eso, presidente. Gracias, senadora. ¿El Ejecutivo tiene algo que decir? Sí, adelante. presidente. Lo primero es que el original artículo 31 contemplaba la existencia de protocolos de coordinación de cumplimiento obligatorio. Ello suscitó una serie de dudas. De hecho, aquí estuvimos exponiendo al Colegio de Ingenieros Forestales, al Consejo Agrícola del Sur y a la Asociación de Protección contra Incendios, precisamente porque les generaba muchas dudas la redacción original. Por cuanto podría interpretarse de ello que el servicio tendría facultades para decirle a un privado dónde debe destinar su patrimonio para el efecto de controlar un determinado incendio. No es el objetivo de la creación de este registro, sino que más bien el objetivo apunta a lo que indicaba por su intermedio presidente la senadora Sepúlveda, esto es proveer de información para la mejor coordinación de los incendios a nivel nacional, de tal manera que el servicio cuente con el reporte necesario de todas estas entidades para la adopción de decisiones en el momento concreto. Pero no está asociado con una atribución del servicio para decirle a esta entidad, usted tiene que ir hacia acá o hacia acá, porque fue precisamente un punto de debate con este grupo de expertos que vinieron a exponer a la comisión. Y por lo pronto esta redacción fue trabajada con ellos en aras precisamente de buscar acuerdos respecto a la redacción original, y apunta más bien a una coordinación público-privada, en donde no haya cargas adicionales, sino que más bien esto es para mejorar la coordinación y gestión de los incendios a nivel nacional. Eso es, presidente. Gracias, Javier. Director. Por ejemplo, un privado coloca a disposición, no sé, cualquier cosa, una piscina. No estoy hablando de las piscinas no de la casa, sino de las piscinas de acumuladoras de agua. Si eso se quema, ¿el Estado después devuelve esto al privado? ¿Se lo devuelve si él lo coloca a disposición? Estoy así como... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en eso? Porque
que uno dice, si ese privado lo tendría para su predio, estoy pensando, y dice, no, ¿sabes qué? Lo quiero colocar para ¿qué pasa ahí con ese? Porque al final, ¿cómo estimulamos, no? Y cómo estimulamos lo menos de resguardar que lo que la persona o ese privado entregó se le pueda devolver después, a lo menos eso. Porque si no, si eso no ocurre, ¿qué es lo que va a tender? A decir, no, esto no lo ocupo hasta cuando me llegue a mí, digamos. ¿Ah? Un poco eso, si hay alguna suerte de porque no es retribución, sino que se le devuelven las condiciones en que estaba. Pero mire, director. Sí. Desconozco si ha sucedido alguna vez esa situación de que se queme una piscina y no podría pasar. Lo que sí se hace es devolver el agua que se utiliza. Cuando hay alguna piscina, eso sí se hace, se vuelve el agua. Respecto al registro, senadora Aravena, en su región, efectivamente, fue cuando nosotros iniciamos conversaciones con la SOFO para que ellos pudieran ser incluso reconocidos como entidades que realizan labores de incendio. Entonces, este registro, además de la coordinación nacional, yo también observo que es un reconocimiento también para varias instituciones privadas que ejercen labores de protección contra incendio y que hoy en día no existen, digamos. Una consulta, subsecretaria o a Javier. Estamos recién en el 31, tenemos harto por delante. Yo quisiera ver si podemos dejar hasta aquí esta discusión y ir al tema de interfaz, para dejarlo cerrado hoy día, y escuchar al experto en MIMBU, y de ahí que la Comisión pueda tomar una decisión con respecto al tema, ¿les parece? Entonces dejaríamos esto hasta hoy día, lo seguiríamos viendo mañana, el miércoles, junto con las indicaciones que usted ingresaría. Presidente, dos comentarios. Lo primero, respecto a los artículos que estábamos viendo, nosotros como Ejecutivo vamos a ingresar entonces este texto del 31 al 32 en la forma que está propuesta en la minuta, si así a ustedes les parece, y lo entenderíamos de esa forma. Porque de haber algún cambio tendríamos que volver a retirarlas y volver a ingresarlas. Por eso lo planteamos de esa manera, para que se entienda que lo que vamos a ingresar existiría algún tipo de entendimiento o acuerdo. Eso es lo que quería plantear. Y lo segundo... Nos falta leer el 32, ¿cierto? Eso. Entonces leamos el 32 y de ahí le dedicamos el tiempo a interfaz. Gracias, presidente. Gracias. Artículo 32. Las entidades privadas solo podrán realizar las actividades de control y extinción de incendios forestales regulados en los artículos 28 y 29 cuando estén previamente inscritas y habilitadas en el Registro Nacional de Protección contra Incendios Forestales, sin perjuicio de lo que establezcan los protocolos de coordinación y colaboración que suscriban con el servicio. Para habilitarse y mantener tales facultades, las entidades privadas deberán cumplir los requisitos, criterios y directrices técnicas mínimas exigidas por el servicio conforme al reglamento regulado en el artículo anterior. Subsecretaria, ¿algo que agregar a lo leído? ¿O el director? Sí, bueno, básicamente para que estas entidades que están de cierta forma inscritas en este registro puedan intervenir o entrar a las áreas habilitadas en las condiciones de humedales y también poder también ingresar a predios cuando hay incendios. Más o menos las mismas facultades que tiene el servicio, pero esas facultades se delegan porque están acreditadas en este registro. Gracias, director. ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Ok, entonces quedamos hasta acá con las indicaciones que ustedes ingresarían el día de mañana hasta las 10 y la podríamos ver el día miércoles con todo lo que sigue. La minuta que viene ya tiene que ver con cosas que no tienen cambio. Así es. ¿Ya? Entonces, yo le cedería la palabra, subsecretaria, a usted para ver el tema de interfaz y usted no dice en qué minuto interviene el funcionario del mismo para que él nos haga la presentación.
Javier. Presidente, por su intermedio, respecto a la zona interfaz, comentar que lo hemos discutido en distintas oportunidades. En la mesa de asesores hemos recibido algunas inquietudes de los colegas, quienes los representan, motivo por el cual en la reunión de hoy día, en la mañana, a través de Ricardo, que es el profesional del mismo que nos ha venido apoyando en este trabajo, expuso en términos generales lo que se pretendía respecto a la interfaz y acordamos con los colegas asesores de que Ricardo pudiera exponer brevemente esta institución en términos generales. Y en conformidad a ello, ver, presidente, con esta mesa si existen o se mantienen aquellas inquietudes y resolver en definitiva qué hacer con esta institución. Eso es, presidente, y si usted lo permite, que don Ricardo pueda exponer. Gracias, Javier. Don Ricardo, le ofrezco la palabra. Presidente, buenas tardes. Es de mucho interés para el Ministerio y para las actividades que en el fondo tiene que regular la creación de la zona de interfaz. Es parte del mensaje y es parte de la esencia del proyecto. Créase el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General. Y al introducir la modificación de la Ley General, tiene dos partes. Una que tiene que ver con materia de riesgo y restricción, que es un aspecto que se quiere modernizar en nuestra normativa porque esa redacción data del año 75. Y por otra parte incorpora la noción de zona de interfaz de la cual hemos hablado algunas veces. Esta noción, en el fondo, tiene varios efectos prácticos y tiene que quedar delimitada de alguna manera para que, en el fondo, quienes pertenecen o están comprendidos de ella, sepan primero que están dentro de esta zona. Y lo segundo, qué actividades van a tener que hacer o, de alguna manera, qué regulaciones van a tener que cumplir. Y eso debe ser entendido en dos aspectos. Uno, respecto de los territorios que ya existen y que, producto de la determinación del servicio en respecto de la condición de área de amenaza de incendio que determina el servicio, probablemente esto va a tener una restricción, un correlato con la zona de interfaz. Es decir, debo medir primero la amenaza y luego establecer la restricción. Por lo tanto, esa determinación va a ser respecto de las áreas donde están, en el fondo, estas actividades comprendidas dentro de la zona de interfaz y las actividades o ocupaciones que van en el fondo, incorporarse posteriormente. Por lo tanto, esto tiene dos fases o dos partes. Una respecto de qué hacemos con lo que está y cuáles son las regulaciones que le vamos a introducir a las que se quieran ingresar a esa zona. Respecto de aquellas donde están, la Ley General no tiene una norma que una vez que el uso del suelo haya cambiado, expulse a la persona que tiene un uso de suelo que el plan regulador previamente admitió. Lo mismo pasa con las construcciones, por lo tanto, esas construcciones y esos usos de suelo permanecen en ese territorio. Ahora, en ese territorio que está en la zona de interfaz. Luego, uno podría pensar en qué es entonces lo que se tiene que hacer. Bueno, el servicio, previo consultado por el alcalde en la elaboración del plan regulador, el servicio va a decir, bueno, estas son las actividades de prevención de incendio que debe ejecutar la persona que está en esta zona y que está antes de que esta zona se haya delimitado. ¿Justamente para qué? Para reducir, como dice la letra C del que se está incorporando en el artículo 60, aquellas materias que tienen que ver con prevención de incendios forestales, para que no se propague o para que no se produzcan incendios. Y entonces, desde ese punto de vista, de esa manera se absorbe o se considera lo que ya está en el territorio. Por lo tanto, uno debiese pensar que hay actividades que, voy a dar un ejemplo, siempre lo doy, está acumulando neumático. Yo siempre cito a la ley 20.920 de la responsabilidad extendida del productor. El neumático es un residuo prioritario. Si yo acumulo neumático en el área de interfaz que estoy limitando con una zona boscosa, probablemente estoy incorporando material combustible para que esto, en el fondo, sea posteriormente, en caso de incendio, un muy buen elemento que ayude a en el fondo, a que no solamente se provoque, sino que se agrande el incendio o se propague. Por tanto, desde ese punto de vista, en ese caso muy extremo, es necesario esa regulación porque hoy día no existe. Y respecto de aquellas actividades que pudiesen tener en el fondo algún tipo de combustible, ello requiere un manejo de este. Y eso es lo más importante. Y ese manejo lo hace en el fondo, cualquier actividad que está enfrentada a una amenaza porque el incendio es catastrófico.
Y es catastrófico en dos sentidos. Uno, respecto de los insumos que yo tengo para producir y respecto de los productos que yo ya tengo producidos. Por lo tanto, aquí se requiere una labor en conjunto entre la comunidad, quienes están comprendidos dentro de esta zona de interfaz, y el servicio. El servicio, a través de CONAF, ya viene haciendo esas actividades y hay muchos ejemplos que el director podría dar respecto de este trabajo mancomunado con la comunidad. Esto ya se vio como ejemplo práctico en el caso de la Villa Botania en el incendio de Quilpué de febrero pasado. Esa es una parte. La segunda parte es qué ocurre entonces con los nuevos territorios o con los nuevos usos y edificaciones que van a ingresar a este territorio zona de interfaz que ya está delimitado claramente y por lo tanto ahí necesitamos también establecer una regulación porque no podemos llevar más riesgo a las zonas de interfaz. La ley 21.364 en la definición de riesgo habla en el fondo de que el Estado no puede crear riesgo, es decir, debemos controlar qué actividades van a ingresar aquí y si pueden ingresar, cuáles son los requisitos que les vamos a pedir para no aumentar el riesgo. En dos sentidos. El primero, riesgo a las personas y el segundo, riesgo de propagación de incendios forestales. Y la propagación de incendios forestales se hace a través del control de los combustibles, del material combustible, y eso es la labor que hace frecuentemente CONAF. Por tanto, no es que queden vedados los usos que ya están, en el sentido de que no pueden funcionar, ni tampoco hay una restricción respecto de nuevos usos. Lo que sí, en ambos casos, tiene que haber un control del fondo de los combustibles. Los combustibles, ¿cuáles? Los que alimentan el incendio. Y esa regulación, al mismo tiempo, de alguna manera va a crear una suerte como de doble estándar respecto de actividades al área urbana y al área forestal, representado en las plantaciones, pero también tenemos claro de que hay lugares donde en realidad la plantación son renovables, es decir, son suelo que se ha dejado sin ningún control, sin ningún tipo de explotación y que aportan combustible a la zona de interfaz y ese combustible es necesario manejar. Por lo tanto, la zona de interfaz, al crearse, establece dos grandes, en el fondo, ideas. Uno, de que es necesario colectar o regular lo que ocurre en el área urbana de la zona de interfaz y otro, que es necesario regular la zona forestal que está en la zona de interfaz. Y ambos, a cada área, le corresponderán, en el fondo, instrumentos distintos y, en algunos casos, instrumentos semejantes, como es esto del control del combustible que está en ese suelo. Es lo que puedo contar. Sí, es que me dejaron la campana, eso me estoy aprovechando, ¿no? Bueno, para empezar, no sé si yo había entendido mal, pero hoy día es un poco distinto lo que logro comprender, que en el fondo no es posible cambiar un uso de suelo que en el fondo ya es destinado para una actividad económica ahora, sino más bien tiene que hacer lo que hace, pero con las recomendaciones y las precauciones que indique, cierto, en este caso, el organismo fiscalizador. Y esa es mi pregunta. Y ya entendiendo eso, separando la paja del trigo, que habría que hacer inversiones o otra cosa, que ya no es lo mismo que cerrar el negocio, ¿cuál es el rol del municipio? Porque el municipio tiene, cierto, de alguna manera, ¿ustedes fiscalizarían al municipio también? ¿O el municipio tendría deberes en función de la zona de interfaz? Porque el municipio siempre ha estado a cargo de, estoy hablando del área urbana precisamente. ¿Cómo? Porque eso no sé si lo veremos en el proyecto que viene, pero aquí hay una forma de articularse desde el municipio con la dirección de obras, SECPLAN, en torno a que una cosa es que CONAF informe como organismo especializado que hay una zona de interfaz que va a tener que tener ciertos requisitos para el buen funcionamiento y evitar el mayor riesgo posible. Pero por otro lado, ¿quién va a tomar la determinación digamos, que esto se cumpla? ¿Es CONAF quien le indica al municipio lo que debe cumplir o cada uno de sus ciudadanos que tiene una actividad económica a los cuales además el municipio le cobra patente, o es directamente el municipio que tiene que dar cumplimiento? Esa parte como más práctica, me gustaría que, no sé si lo vamos a ver en otro artículo o va a quedar para la ley de incendio, no, eso no me queda tan claro. A mí me pasa que
¿cómo estimulamos a aquellos que están en la interfaz a poder hacer las resoluciones, ¿no?, que va a plantear la autoridad? Y a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que si un pequeño agricultor está en la interfaz y le dice, mira, ¿sabes qué? No puedes colocar maíz, por ejemplo. ¿Ah? No se puede colocar maíz ahí porque sabemos, ¿no es cierto?, la materia seca que puede producir después de la cosecha. O sea, ahí va a haber una complicación ahí en ese sentido. Tú pierdes, ese agricultor pierde una cantidad, ¿no es cierto?, de metros cuadrados en donde no va a poder producir. Pero en un bien mayor, ¿no?, que es la interfaz para protección y todo. Entonces, yo había planteado la vez anterior la posibilidad, por ejemplo, de que ese agricultor tuviera un tratamiento tributario más ventajoso que otros. Porque ¿cómo estimular? No solo prohibir, no solo ordenar, porque el ejemplo que da, ¿no es cierto?, de los neumáticos, es como bien obvio, ¿no? Porque además el neumático uno lo ve como un desecho. Pero si no fuera un desecho, si fuera una planta de reciclaje, ¿ah? Si fuera una planta de reciclaje ya no es desecho. Se utiliza para lo que... Entonces, y que también tiene un bien importante, ¿no? Cómo reciclamos los neumáticos. Estoy pensando, no conozco el tema. Pero me refiero a que esa persona que vive ahí, o ese agricultor, ¿cómo hacemos que no sea una carga? No solo una carga, ¿ah?, sino también de cómo a través de un sistema subsidiario ahí, no sé, pues el sistema tributario, de hacer una estimulación a esa franja que va a estar disponible, ¿no es cierto?, o va a disminuir el riesgo de un incendio. Eso, presidente. Señor, usted tiene la palabra. Presidente, quisiera responder ambas preguntas, una en particular la de la senadora Aravena. Efectivamente, el, entre comillas, dueño del plan regulador es el municipio. ¿Ya? Eso no hay duda. ¿Ya? Y segundo, la entidad que va a ser asesor técnico, porque ya lo es, va a ser el servicio. Eso. Lo segundo, el municipio hoy día tiene al menos 3 unidades que yo puedo citar. La más importante es la unidad de gestión de riesgo de desastres que se creó con la ley 21.364. Esa unidad en particular, en conjunto con la respectiva Seremi, en el fondo, y con los organismos técnicos, en el fondo, que determinan el riesgo, va a determinar de alguna manera el mapa de amenaza comunal. Y el mapa de amenaza comunal, en el fondo, va a decir, oiga, usted está en zona de incendio forestal, que el servicio ha determinado que tiene un carácter alto. Usted está en zona alta de amenaza de incendio forestal y luego el municipio debe hacer una evaluación de la amenaza que se llama riesgo. Y conforme eso, en la evaluación de la cantidad de personas, cómo están expuestas, finalmente va a determinar, debo hacer un plan de emergencia que establezca qué es lo que yo voy a hacer en caso de incendio forestal. Luego, las normas que pone el plan regulador están ancladas con esto mismo, es decir, yo voy a llevar más gente al territorio amenazado ya, pero entonces tengo un control muy claro respecto de aquello en caso de incendio forestal. O, al mismo tiempo, el territorio que tenemos no permite mayor cantidad de personas, sí mayor cantidad de actividades porque yo puedo controlar cómo éstas se ejercen, pero no cantidad de personas o el mix. Por lo tanto, el segundo organismo es la Dirección de Obras Municipales, que a través del control permanente que hace la Dirección de Obras va a poder controlar los usos del suelo y las edificaciones que ya fueron aprobadas, en el fondo, y respecto a las actividades que se tienen que hacer. Eso es como los organismos más concretos. Y
por último, la unidad que le llamamos nosotros el Departamento de Vivienda, que tiene una relación muy cercana con la comunidad y al mismo tiempo en el fondo con las actividades de protección que tiene a cargo el servicio. El servicio, a su vez, en estas zonas de amenaza, cuando estén en zona de interfaz, tienen que tener una cohesión, pero ahora es institucional, porque lo que ocurre hoy día es que en realidad ocurre a la buena onda, porque no está claramente definido cuáles son estos territorios. Y por lo tanto, como no se ha definido cuáles son nuestros territorios, tampoco se sabe quiénes son los que tienen la responsabilidad y en qué consiste esa responsabilidad. Por lo tanto, es el municipio con el servicio, no es el municipio solo. El municipio tiene una unidad especial y esa unidad se alimenta en el fondo de la regulación y de las actividades de prevención, cosa de bajarle el peso en el fondo al riesgo de desastre. Por tanto, ahí está en el fondo de alguna manera cohesionada la nueva entidad. Respecto de lo que decía la senadora Sepúlveda, no es de esta parte de este proyecto establecer mecanismos de incentivo, pero yo creo que es parte de la discusión y es sana y es bueno que se diga, bueno, ¿cómo vamos a materializar estas actividades en el caso de los propietarios que ya están ahí y en el caso de los propietarios que lleguen con sus actividades? Cómo esa regulación, de alguna manera que nosotros siempre hemos insistido, es racional y científica. El proyecto de incendio forestal dice que la acción que hace el servicio es basado en hechos científicos y la determinación de la amenaza es una base científica. Por tanto, determinado la amenaza y determinado el riesgo, la pregunta es ¿cuáles son los mecanismos que podemos crear para que esta protección contra incendios le llegue a todos y que sea compartida y al mismo tiempo yo tenga de alguna manera la posibilidad de, no quiero adelantar nada, pero bajo qué condiciones yo tengo que hacer tal cosa? Y eso generalmente en el fondo se discute en el proyecto de ley de incendio, porque esos instrumentos pareciera que deben existir. En otras legislaciones esos instrumentos existen y se han planteado justamente en función de que el propietario a través de esta, en el fondo, obligación, al mismo tiempo tiene una posibilidad de decir ya, entonces si yo no hago esto, yo voy a hacer esto y entonces yo de alguna manera voy a poder en el fondo administrar mejor mis recursos respecto a esta obligación que yo tengo. Al mismo tiempo que la tengo yo, la tienen otros. Porque también lo que se debe cuidar mucho es que respecto de esto, solo algunos en el fondo participen de la prevención y otros simplemente se cuelguen de la prevención. La idea es cómo regulamos que todos participen de la prevención, todos tengan la carga que le corresponda de acuerdo a esa prevención y el conjunto es el que facilita en el fondo y el manejo de la prevención. Yo puedo decir muchas cosas de otras legislaciones, no quiero poner ningún instrumento en el fondo aquí especialmente, pero cuando llegue la hora de conversar en la ley de incendio de esos mecanismos, nosotros tenemos algunas ideas, pero no las podemos comprometer sin ir a Hacienda. Por lo tanto, pero dejo planteado que es posible. Subsecretaria, dentro de lo que ha planteado don Ricardo, a uno le salta una cierta duda. O sea, cuando a uno lo regulan, le dice, usted está en una zona de incendio, está en una zona de riesgo, automáticamente uno coarta la acción de esa persona porque no tiene crédito, no tiene nada. Pero además de eso, no se considera que al poner una zona de riesgo debe bajar la tasación de esa propiedad. Porque ya productivamente no es igual que antes, no es igual a la del lado, y eso no está considerado acá. Entonces, yo por esa razón es que, insisto, para no atrasarse en NAFOR, esta materia deberíamos dejarla en la ley de incendio y resolver el tema en su conjunto, porque obviamente nos vamos a poner en una discusión que va a dilatar bastante lo otro, y es lo que yo le quería proponer en nombre de la Comisión a usted, de solamente eso. Además que, imagino que como todas las leyes son hacia adelante y no hacia atrás, hay que resolver también ese tema de la interfaz en lo que está construido hoy día, cómo se va a resolver y todo. Y no vamos a ser capaces de hacerlo acá sin retrasar el SENAFOR. Entonces, yo a nombre de la Comisión, si así lo tiene, tratar de dejar esto para la discusión grande, digamos, por decirlo así. Sí, antes... ¿Sí? Mire, yo creo que todos estamos de acuerdo con la interfaz. O sea, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo bien. Y yo, de las palabras de don Ricardo, ¿no? De que hay estímulo y hay instrumentos que deberíamos conocer en el minuto. Entonces, no sé si la respuesta la pueden dar ahora
o la puedan dar el miércoles, para no obligar, total, estamos, o la puedan dar ahora o la puedan dar el miércoles, yo diría no nos apresuremos en esto. Yo también preferiría que la viéramos en la ley de incendios, a lo mejor es más fácil, pero porque lo más importante es cómo sacamos esto, pero ustedes son el Ejecutivo, entonces vean los pros y los contras y poder resolver esto quizá el miércoles con mayores antecedentes, y creo que hay que ir trabajando el Ministerio de Hacienda para ver si es posible tener algún tipo de estímulos positivos frente a esta interfaz. Gracias. Y después nos responde a todos. Senador. No, lo mío no es una pregunta, yo ya lo consulté y me quedó claro, pero creo que hace falta que veamos en detalle el tema de la articulación con los municipios y con los instrumentos, porque claramente aquí hay que dejar clara al menos las responsabilidades. O sea, lo que nos explicaste tú es que el organismo técnico, la asistencia técnica la hace la CONAF, que por obviedad uno entendería que es un mandato, hace el municipio de alguna manera resguardar esta interfaz con todos los aspectos técnicos que indiquen los informes. Pero eso yo no digo que hay que detallarlo, pero sí, aquí no aparece la palabra municipio en ninguna parte y no es un tema menor. Entonces, yo creo que es necesario, lo digo porque tuve varios años en municipio y esto, si no queda así, digamos, no que quede exacto, en un reglamento puede quedar más detallado, pero claramente hay que colocar la palabra porque finalmente eso empieza a ordenar un poco también el cómo. Una cosa es el qué queremos y otra es cómo lo vamos a hacer. Entonces, también coincido con el presidente que dado que es un tema que nadie está en discusión, o sea, nosotros se nos han quemado la mitad de un pueblo, así que no es un tema que alguien vaya a discutir acá, que no es necesario buscar la manera de resguardarlo la ciudad, pero el cómo hay que hacerlo lo más amigable, lo más eficiente y lo menos engorroso posible, para que además con los pocos recursos que tienen los municipios, porque yo le digo, hay municipios en la región que tienen oficina de vivienda, pero no todos. Entonces esto va a caer todo en la dirección de obras y normalmente es la que más escasez tiene de personal. Lo digo porque es una realidad. Gracias, senadora. Voy a pedir extender 5 minutos solamente para que la subsecretaria nos dé respuesta a lo que le hemos dicho. Entonces, extendemos 5 minutos. Subsecretaria, tiene la palabra. Sí, presidente. A ver, nuestro propósito, y por eso invitamos a Ricardo, a pesar de la reunión de la mesa técnica en la mañana, era que efectivamente ustedes pudieran escuchar de primera mano los argumentos por los cuales este es un asunto importante. Señalo eso para reiterar que efectivamente, como varios de ustedes también han dicho, para nosotros es de la primera importancia que podamos en algún momento legislar y regular el uso de las zonas de interfaz y lo que ello implica para efectos de la gestión de incendios. Pero entendemos también perfectamente que no hemos generado hasta ahora un acuerdo y que, como el mismo Ricardo lo señalaba en su presentación, varios de los temas que ustedes mismos plantean van a quedar más claros y se entienden mejor en el marco de la discusión de la ley de incendios y por eso estamos de acuerdo con que hacemos referencia en particular a la letra C, que es la que hace referencia a las zonas de interfaz urbano-rural, no al resto de la modificación a la ley de urbanismo y construcciones, de dejarlo para un momento posterior en el marco de la discusión de la ley de incendios. Entonces, ante la propuesta de la subsecretaria, ¿lo acordamos ahora? Solamente la letra que ella hace hincapié. ¿Sí? Ok. Entonces, acordamos pasarlo a eso. Sí. Sí. Espérese, pero antes, sí, vamos a tener puntos varios, se pueden quedar, pero le agradecer, no hay nada más pendiente con ustedes. ¿Sí? Gracias. No, pero nada tiene que ver con el... No, sí. Sí, pues, sí. Antes de darle la palabra a la senadora Sepúlveda, quiero plantearle lo que conversamos la semana pasada, que es sesionar en el Maule, estaría fijado para el día 12 de septiembre. Está hablado con la senadora y con los senadores de la región para ver el tema vitivinícola y el tema también que planteó ella, que es el tema de los pesticidas. La Universidad Talca y el auditorio, ahí sería.
¿ya? Eso fue lo que nos ofrecieron, así que por lo tanto estaría ahí. El día 12, ¿ya? Y el día 26 del mismo mes, la mesa redonda la haríamos en la región de Coquimbo, aprovechando que esa región ha vivido todo lo que pueda vivir la agricultura en los últimos años. Entonces, para que lo agenden ustedes, va a ser el día 26, ¿ya? Eso va a ser como acuerdo de la Comisión de Agricultura. Acordado entonces. Talca, en la Universidad de Talca. Ahí está en el auditorio. Yo tengo una pregunta. Y es en relación a un listado bastante largo de personas que han pedido audiencia que no son de estas regiones. Sí. Y que a mí o sea, hay algunas que son de mi región además, pero independiente de eso, a veces es preferible decir que no los vamos a recibir, pero no que estén preguntando permanentemente, porque eso no tiene responsabilidad necesariamente usted, presidente, que asumió hace poco, pero bueno, es lo que le toca. Sí. Y en ese contexto creo que es importante, por respeto a la ciudadanía, escucharlo, ya sea que dejemos un día virtual, no tengo idea, pero hay que hacer algo con eso. Sí, terminando Senafor, con la Secretaría hemos estado conversando de aglutinar temas. De hecho, uno de ellos se va a ver en Talca. En la mañana vamos a hablar lo que planteó la senadora, y el otro tema que sumamos ahí tiene que ver con el tema vitivinícola de la zona. Y en la tarde vamos a ver el tema de bienes nacionales, INE, sobre el tema de las tasaciones de los predios, que es un tema que está pendiente acá. Y en la próxima sesión le vamos a decir, terminado Senafor, vamos a dedicar una sesión para poder dar la audiencia pero por grupo, por temas en común, digamos, no desparramos. Entonces le vamos a entregar ese calendario y se les va a informar ahí una vez que usted como comisión lo absuelva, ¿ya? En puntos varios le ofrezco la palabra a la senadora. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, entendiendo que estamos en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, la preocupación que existe, por lo menos en la región, ¿no? Y me imagino que también en el Maule, en relación a lo que está ocurriendo con el corte de luz y el último evento climático tremendo que hubo, ¿no? De ráfagas de vientos de más de 120 kilómetros por hora. Entonces, además, porque la mayoría de los sectores donde hoy día tenemos complicaciones precisamente son los sectores rurales, donde tenemos menores condiciones de infraestructura, de distribución de la electricidad, ¿no? de la energía, pero además donde se vuelve aún más complejo, porque si no tenemos luz, tampoco tenemos agua por las bombas en los APR. O sea, hoy día hay comunas completas en los sectores rurales donde no hay agua. Y el problema es que lo que está planteando hoy día, por ejemplo, la CGE, que es la distribuidora que nos toca a nosotros, por lo menos en O'Higgins y parte de también creo del Maule, ¿no? Es que esto va a estar disponible el día miércoles. O sea, el día miércoles. Entonces, ¿qué pasa con lo que ocurre en las distintas localidades, en los alimentos, en lo que se pierde en los lugares, ¿no es cierto?, de expendio de mercadería? Entonces, creo que nosotros deberíamos exigir de parte de la CGE un tratamiento especial, o de la distribuidora, un tratamiento especial a lo que tiene que ver con los tendidos eléctricos y la seguridad que tenemos que tener en relación al suministro. Entonces, yo pediría, a ver si es posible, que oficiemos primero los niveles de qué es lo que ocurrió en la amplitud del problema, que nos diferencien entre lo urbano y lo rural. ¿Cuánto tiempo estamos esperando a que la luz, ¿no es cierto?, vuelva a los sectores? Y la diferenciación en la calidad del servicio, Entonces creo que no es posible que nuevamente los sectores rurales no seamos de segunda, y las regiones además, porque tengo entendido que la metropolitana hoy día se está atendiendo más rápido que el resto del país en relación al efecto climático. Eso, presidente. Entonces, tomaríamos el acuerdo para oficiar, yo creo que habría que ser ministro ambos, Agricultura por todo para que nos identifique las zonas rurales, y al ministro de Energía para que nos dé respuesta a eso. Que la CNE depende del ministro, aunque... ¿Ya? Ok. Entonces, ¿tomamos el acuerdo? Sí. Ya.
Acordado. Agregarle a lo que nos plantea nuestra senadora que el reglamento del tema de los cables basura, que están por todas partes de Chile, todavía no sale. Lo aprovecho de decir porque eso está pendiente, es un proyecto que era un proyecto bien sencillo que nos tocó ver a nosotros, pero no, hoy día se informó que no sale, entonces las compañías todavía han hecho efectivo ese retiro. Pero por otro lado, yo solamente una reflexión, yo creo que cuando se planteó el tema del royalty y otros recursos adicionales a los que ya estaban, si hay un tema complejo es este. Entonces yo creo que si uno piensa objetivamente, la única solución que tiene el país real de solucionarlo es soterrar todos los cables. Y eso tendrá una proyección de 10, 20, 30 años, no lo sé. Pero lo que uno debiera hacer es decir, hay que hacerlo. Porque al final del día, la pérdida del país por concepto de microempresas que no están funcionando, pérdidas de alimentos, empresas que no están funcionando porque no tienen los generadores para la capacidad. Una cosa es que prendan la luz y otra que hagan funcionar las máquinas. Entonces, al final, considerando más que el 70% del país es microempresa, que no necesariamente tiene la capacidad para enfrentar esta falta de energía, yo creo que a mí me gustaría escuchar, y esto me aprovecho de este espacio para decirlo, que todas las autoridades, y aquí más allá del gobierno de turno, este es un tema que hay que asumir. O sea, el país no puede seguir pensando que el cambio climático no llegó, porque llegó y de manera abrupta, y esto hay que planificarlo a 20 o 30 años plazo, y todas las regiones tienen que colocar, desde los gobiernos regionales una parte, el otro lo colocará el gobierno central, pero esto hay que hacerlo. Si nosotros no podemos, nosotros en Temuco todavía estamos con sectores completamente sin lupa, qué decir hoy día Tolten, más de 8 lugares que están preguntando qué vamos a hacer. O sea, esto es una realidad de todo el país y va a dejar de haber viento en Temuco o en la zona de mía. No, eso no es real. Y vamos a dejar de tener árboles si los árboles salen solos allá, si ni siquiera que los planten, salen. Los aromos inundan todas las zonas, los caminos, y por lo tanto aquí hay responsabilidades compartidas. Yo creo que es momento que Chile, en vez de gastar a veces en cosas que quizás son un poco más superfluas, se haga cargo de esto que es relevante. Y yo solo lo dejo aquí instalado porque en estos 6 años que estoy en el Senado lo hemos conversado varias veces, pero al final nadie ha tomado la decisión de partir. Gracias, senadora. Solamente para... Ya, subsecretario. Muchas gracias, presidente. Quisiera aprovechar, ya que nos quedamos a la parte de temas varios, a propósito de la solicitud de audiencia que indicó al inicio de la reunión del Colegio de Ingenieros Agrónomos por el proyecto de recuperación de suelos degradados, SIGES, señalarles ya mismo que fue un error totalmente involuntario, una omisión involuntaria. Originalmente no era un listado exhaustivo de profesiones posibles a incluir en el registro de operadores, sino que de hecho dice algo así como tales como, y terminó quedando exhaustivo con esa omisión, pero como le digo, nosotros como Ejecutivo ya nos reunimos para cuando empecemos a tramitar el proyecto aquí, incluir algunas indicaciones, y esa es la primera. Estábamos conversando con Javier además de que vamos a llamar directamente al presidente del colegio para decirle que eso se va a corregir y que no omisión. Entonces, nos acordamos que usted la avisa que se y nosotros también vamos a hacer lo mismo por el lado de la Secretaría, que converse con el presidente, le diga que se va a incorporar en las indicaciones. Así es. Para que estén tranquilos. Ok, muchas gracias. Sería súper bueno además poder informar a las audiencias decir que los vamos a recibir, pero que los vamos a recibir posteriormente a que terminemos el proyecto, para que ellos sepan que no hemos dejado de estar pendientes. Sí, eso está acordado así, senadora, con la Secretaría. Primero le vamos a presentar el calendario a usted y después vamos a hacer eso. Y decirle que la ida a Coquimbo va a ser el día miércoles en la tarde para partir el jueves temprano y abordarlo el tema largo. Son más o menos 4 temas importantes que se los vamos a ver a conocer a ustedes con antelación para que sepan quiénes son los que van a exponer y todo el tema. ¿Ok? Muchas gracias. Habiéndose con... será más.